Bienvenidos una semana más a nuestro programa El Bufete Responde, en compañía de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar del Tribunal Constitucional. ¿Qué nos puedes explicar? Bueno, es una figura muy interesante, yo diría que también muy desconocida, y en muchas ocasiones yo creo que los ciudadanos o la gente de la calle no sabe exactamente qué papel juega, cuál es su composición, si es lo mismo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, si está por arriba, si está por abajo, me refiero jerárquicamente hablando, por llamarlo de una forma sencilla, y sobre todo el papel que desempeña dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Eso es lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Pero básicamente, para resumir, lo que los espectadores como siempre no se pierdan, ¿qué es el Tribunal Constitucional? Bueno, pues sobre todo yo destacaría o señalaría en negrita, en subrayado, una idea fundamental, y es el máximo intérprete de la Constitución como norma fundamental o norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Ese es el papel fundamental o el papel estrella, si se me permite la expresión del Tribunal Constitucional. ¿Y está por encima el Tribunal Constitucional del Tribunal Supremo? No, dentro de lo que sería la jerarquía judicial, el Tribunal Supremo es la máxima instancia judicial de nuestro ordenamiento jurídico, pero el Tribunal Constitucional está fuera de ese organigrama, vamos a llamarlo así, pero tiene un papel fundamental, que es interpretar la Constitución y hacerla respetar, en este caso, pero estaría fuera y por tanto no tiene nada que ver con el Tribunal Supremo, que tiene otro papel. El Tribunal Supremo es la última instancia judicial a la que nosotros podemos acudir después de haber iniciado un procedimiento judicial, haber ido recurriendo en las diferentes instancias y llegar en última instancia, en último momento, a el Tribunal Supremo, que va a tener ya la última palabra para desestimar o estimar nuestra pretensión, o dicho de otra manera, para que nos den o nos denieguen nuestra solicitud, en definitiva. Miguel Ángel, ¿pero qué tipo de recursos se puede presentar? Ante el Tribunal Constitucional, varios. Pueden presentarse, en este caso, el recurso de inconstitucionalidad o, sobre todo, el que creo que es el que más familiar para los ciudadanos en general, que se escucha mucho en los medios de comunicación, que es el famoso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que cada recurso tiene una finalidad, tiene una legitimación distinta, es decir, cuando yo me refiero o aludo al recurso de inconstitucionalidad, que es, bueno, pues son fundamentalmente actos o disposiciones o incluso simples vías de hecho que no tienen la naturaleza de, en este caso, una ley, y además que se persigue fundamentalmente pues ver si de alguna manera vulnera o no lo establecido en la Constitución, en algunos de los preceptos de la Constitución. Y la legitimación, bueno, pues no tiene nada que ver, porque es un caso muy particular, es decir, ¿quién lo puede interponer? Bueno, pues el recurso de inconstitucionalidad lo podría interponer, por ejemplo, el presidente del Gobierno, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos en este caso, de las comunidades autónomas, es decir, dependiendo de qué ámbito queramos recurrir, pues lo podrá interponer una u otra persona, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con el famoso recurso de amparo al que yo aludía, que quizás es el más conocido y que fundamentalmente se presenta o se interpone cuando se han vulnerado algunos de los derechos fundamentales que recoge la Constitución. Concretamente, hay un catálogo, pero bueno, para hacerlo de una manera más sencilla, pues se regulan derechos como el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, la libertad de expresión, la libertad ideológica, religiosa. Todo eso son, por ejemplo, casos o supuestos en los que se podría interponer el recurso de amparo. O, por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho muy importante en nuestro ordenamiento jurídico, a tener un procedimiento con todas las garantías, a poder establecer mi defensa si he sido previamente acusado de un determinado hecho delictivo. Ese es el papel que tiene el recurso de amparo. Dependiendo de lo que, digamos, de la realidad contra la que queramos interponer, tendremos un plazo u otro y, por tanto, tendremos ya que ver exactamente el caso en concreto. Pero, básicamente, para no perdernos en detalle, ¿cuáles serían? Bueno, pues podemos atacar o podemos impugnar, dicho de otra manera, tres realidades distintas. Cuando es un acto que emana de las Cortes Generales, es decir, del Parlamento, del Congreso de los Diputados, o del equivalente autonómico, de los parlamentos autonómicos, en este caso el plazo sería de 3 meses desde la publicación. Si lo que estamos, por el contrario, es intentar destruir, impugnar de alguna manera
una disposición que ha sido emanada por un órgano, en este caso por el Ejecutivo o bien por el equivalente de las comunidades autónomas, el plazo será más pequeño, serían 2 meses. Y por último, puede ocurrir también que nosotros hayamos iniciado un procedimiento judicial, no nos den la razón y en ese caso consideramos, por ejemplo, que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva que yo apuntaba hace unos minutos, podríamos interponer también el recurso de amparo. En este caso es una decisión judicial la que estamos recurriendo y el plazo sería de 30 días o de un mes, es decir, es un plazo relativamente corto y por tanto tenemos que ser rápidos para actuar y que no se nos vaya ese plazo. Este Tribunal Constitucional, ¿cuántos miembros tienes y por quién son elegidos? A ver, el Tribunal Constitucional, en nuestro caso en particular, son 12 miembros. Digo en nuestro caso en particular porque países de nuestro entorno, como puede ser Francia, Austria o incluso más allá, cruzando el charco, como se suele decir vulgarmente, tienen otra composición. En algunos países está compuesto por 9, en otros países está compuesto por 15 miembros. Depende de lo que estemos hablando, del ordenamiento jurídico, tiene una composición u otra, pero más o menos tienen todos los países de nuestro entorno una composición parecida. En nuestro caso en particular son 12 miembros y se eligen, en este caso, por partes, me refiero. 3 de ellos se van a elegir, en este caso, 4 de estos miembros se van a elegir por el Congreso de los Diputados, 4 por el Senado, 2 por, en este caso, el Gobierno y los otros 2 restantes serían elegidos por un órgano muy importante también que se escucha muy a menudo en los medios de comunicación, que es el Consejo General del Poder Judicial, o dicho de otra manera, el órgano de gobierno de los jueces y por tanto va a considerar que esos juristas son los más idóneos para ser elegidos como miembros del Tribunal Constitucional, pero son 12 miembros y se eligen por todas estas entidades dentro de nuestro sistema. Y si hablamos del recurso de amparo, Miguel Sí. Ángel, ¿quién lo puede presentar y ante quién? A ver, el recurso de amparo se interpone ante el Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué ocurre? Para acudir al Tribunal Constitucional, previamente tenemos que agotar lo que sería la vía judicial, es decir, que yo ya no pueda interponer ningún otro recurso. ¿Y quién lo puede interponer? Depende, puede ser cualquier persona, ya sea física o jurídica, que invoque un interés legítimo, lo podría interponer también el propio defensor del pueblo o incluso el Ministerio Fiscal si considera que se ha vulnerado, como digo, alguno de esos preceptos que contempla nuestra Constitución o la Carta Magna como norma fundamental o principal de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué lo digo? Porque además el Tribunal Constitucional, ya si me lo permite Rocío, apunto también una idea importante, es un órgano completamente independiente, es decir, no está supeditado a ningún tipo de de injerencia o de influencia de los demás órganos del Estado y además solamente se rige por la Constitución y por su propia normativa, es una normativa del año 79, por su reglamento de desarrollo, para no entrar en tecnicismo y por tanto va a desplegar su función con absoluta autonomía respecto a los demás órganos constitucionales, ya sea el Gobierno, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la inconstitucionalidad, ¿es lo mismo una cuestión que un recurso? No, no tiene nada que ver. Una cuestión de inconstitucionalidad entiendo que puede significar lo mismo, pero no tiene nada que ver. En el primer caso, la cuestión de inconstitucionalidad sería cuando un determinado juzgado o tribunal tenga que resolver un determinado procedimiento y una norma con rango de ley, de la que depende precisamente ese fallo, esa resolución del caso en particular, entienda ese órgano judicial que puede vulnerar lo dispuesto en la Constitución. En ese caso tendrá que plantear la cuestión de inconstitucionalidad también ante el propio Tribunal Constitucional, que es el competente para resolverlo. ¿Y qué es lo que va a decir el Tribunal Constitucional? Pues básicamente si ese precepto es conforme, es decir, si está de acuerdo con lo que contempla la Constitución o por el contrario la vulnera. Eso es lo que básicamente se va a dilucidar en esta cuestión de inconstitucionalidad, que no tiene nada que ver con el recurso de inconstitucionalidad al que yo aludí hace unos minutos y que es una realidad completamente diferente, porque en este caso no va a ser ni los 50 diputados, 50 senadores o el presidente del gobierno, sino en este caso son los propios jueces los que van a plantear, ese juzgado o tribunal en cuestión es el que lo va a plantear también, como digo, ante el propio Tribunal Constitucional. Este programa es un poquito más complicado, Miguel Ángel. Muy complicado, sí, la verdad pero creo que es una figura importante y por eso creo que a los espectadores espero que les resulte interesante y sobre todo porque el Tribunal Constitucional tiene un catálogo de funciones bastante amplio, pero
para hacernos una ligera idea, voy a hacer un pequeño resumen de ese listado de competencias. A ver, ¿qué papel juega? Muchos y variados, diría yo, porque primero va a resolver cualquier tipo de conflicto que se pueda plantear entre el Estado y una determinada comunidad autónoma, por ejemplo, en nuestro caso entre Andalucía y el Estado español. Segundo, va a resolver o a responder también, en este caso, conflictos que se puedan producir entre comunidades autónomas entre sí. También va a resolver los conflictos en defensa de la autonomía local, algo muy habitual también, por ejemplo, que una comunidad autónoma desarrolle una determinada normativa invadiendo una competencia que corresponde a un determinado municipio en lugar de una determinada comunidad autónoma, por ejemplo. Otra competencia también importante, bueno, pues va a dilucidar si un tratado internacional es conforme o no a la Constitución y, por tanto, si nos vamos a supeditar o no a ese nuevo escenario que, por tanto, de alguna manera, pues va a ampliar nuestro ordenamiento jurídico, y también va a resolver los recursos de inconstitucionalidad, la cuestión de inconstitucionalidad a la que tú apuntabas anteriormente, Rocío, y por supuesto el famosísimo, digo porque realmente es el más conocido, el más cercano para los ciudadanos, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Todo este papel o todas estas funciones son las que desempeña el Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Informaros de que la próxima semana el tema a tratar será impuestos de sucesiones. Este programa sí es más del día a día, un tema. Sí, es una realidad mucho más cercana. Desgraciadamente, siempre que hay una herencia o se produce una sucesión, en este caso, ¿qué ocurre? Pues que hay que liquidar un impuesto, el impuesto de sucesiones. Vamos a explicar qué es lo que grava este impuesto, qué plazo hay para presentarlo, cómo hay que presentarlo y evidentemente intentar poner ejemplos para que quede siempre lo más mejor explicado y lo más cercano posible a nuestros espectadores. Si tienen alguna pregunta, pues bueno, como decimos siempre en nuestro programa El Bufete Responde, info@munosdelgadoabogados.com. Miguel Ángel rescata las preguntas y como siempre pues le damos respuesta en nuestro programa, El Bufete Responde. Pasamos, si te parece, a dar respuesta a las preguntas de los seguidores. Raquel nos decía: tras 5 años de juicio me han desestimado el recurso de casación y quisiera saber si puedo hacer algo más. Habría que estudiar si puede o no interponer en este caso el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué digo que hay que estudiar? Porque claro, no especifica cuál es la causa en la que ella se quiere basar o el motivo para interponer el recurso de amparo. Pero bueno, para responder a la pregunta, incluso voy a dar un paso más, vamos a rizar un poco más el rizo, como se suele decir. A ver, en principio habría que estudiar si se puede o no interponer este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si así fuese, habría que interponerlo y el Tribunal Constitucional va a resolver este recurso desestimando o estimando nuestro recurso. Pero voy a dar un paso más. Si también el Tribunal Constitucional no nos diese la razón, desgraciadamente, ¿qué ocurriría? Bueno, que no estaría del todo perdido. ¿Por qué? Porque podríamos acudir en última instancia ya, eso sí sería el último escalafón, o el último peldaño, si me lo permiten los espectadores, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que en este caso va a dilucidar si efectivamente nuestra pretensión es correcta o no, y por tanto sería la última oportunidad, el último cartucho, como se suele decir, para intentar que nos den la razón y por tanto se reconozca la tutela o la pretensión que nosotros estamos solicitando. Pues Juan Antonio también ha enviado su pregunta a nuestro correo y nos dice: ¿qué requisitos hay que cumplir para ser miembro del Tribunal Constitucional? Bueno, normalmente no toda persona puede ser miembro del Tribunal Constitucional. Quiero decir, normalmente son personas que primero tienen una dilatada trayectoria profesional, son juristas, es decir, personas formadas en Derecho, jueces, fiscales, abogados, profesores de universidad, personas que tienen ya un cierto recorrido con una experiencia profesional muy buena, muy dilatada. Y evidentemente, precisamente por ese perfil, por ese currículum, si se me permite, que tienen, podrían optar en este caso a ser miembros del Tribunal Constitucional y por tanto a formar parte de uno de los organismos o de los órganos que en este caso tiene un papel más importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero ya digo, son personas juristas de reconocido, dice expresamente la ley, juristas de reconocido prestigio, es decir, personas que tienen una dilatada experiencia. La mayoría de ellos suelen ser miembros de la carrera judicial, fiscales, algunos profesores de universidad, ya sean incluso evidentemente catedráticos de una determinada disciplina o área,
y por tanto son personas que tienen unos conocimientos muy buenos y una profundidad y una experiencia que es muy importante para tomar decisiones de este calibre, sobre todo por el papel o el rol que desempeña el Tribunal Constitucional. Pues hasta aquí nuestro programa del Tribunal Constitucional. La semana que viene, impuestos de sucesiones. Eso Antes es. de finalizar, Miguel Ángel, recuérdanos la dirección de tu despacho. Sí, pueden concertar si quieren los espectadores una cita en nuestro despacho en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, muy cerca del Gran Teatro de Huelva. Si lo prefieren también por vía telefónica en el 678 21 53 62. También en el correo electrónico que aparece a lo largo de nuestro espacio, del Bufete Responde, info@munozdelgadoabogados.com, o incluso si lo prefieren en el formulario de contacto de nuestra página web www.munozdelgadoabogados.com, como ellos prefieran. Y por supuesto, Rocío, si me lo permite, aprovecho la ocasión, la oportunidad para, como siempre, darles las gracias a los espectadores, porque soy consciente que siguen el programa y evidentemente sin ellos nosotros no estaríamos aquí y este programa pues no sería una realidad. Pues muy bien, impuestos de sucesiones la próxima semana. Miguel Ángel, muchas gracias, como siempre. A vosotros, un placer. Gracias, Rocío. A ustedes, pues como siempre, gracias por su atención. Les dejo disfrutando de la programación de Canal Luz. Hasta la próxima semana en el Bufete Responde.